No lo subió, profe, todavía esto, ¿no? ¿O sí? Eso les iba a decir, no, todavía no lo subí. El otro día les había mostrado unas ideas en el Power, pero no las subí porque hasta el día de hoy estuve tratando de construir alternativas. Eh, porque bueno, es un grupo, al principio estaba charlando con algunos cuando recién nos conectamos, un grupo bastante heterogéneo, hay algunos que ya han cursado un tramo de la maestría, otros no, algunos trabajan como docentes universitarios, otros no, entonces bueno, estuve pensando ahí como algunas alternativas para que ustedes tengan para hacer evaluación, para que elijan cómo hacerlo. Así que todavía no la había subido. Ahora después también que veamos entre todos y discutamos y veamos, yo les propongo una fecha de entrega y veamos si les parece bien o si quieren que modifiquemos la fecha. Cuando la terminamos de definir, la subo al aula, así ya todos la pueden tener ahí. ¿Ahí se ve bien? ¿O se ve chiquito? No, se ve re bien. ¿Bien? Bueno. Sí, sí. Bueno, como les decía al principio de la clase, la idea es que la instancia de evaluación incluya todas las actividades que ustedes han ido haciendo y la consigna de trabajo que les voy a plantear ahora como trabajo final. Cuando uno habla de evaluación, uno puede distinguir dos instancias de evaluación. Si uno entiende una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso, trata de considerar esto, digamos, todas las instancias de trabajo, otras dimensiones también del trabajo, no solo el trabajo en la resolución de actividades, en lo cognitivo, sino en las formas de entrega, en la escritura académica, en otras cuestiones que también hacen al trabajo docente universitario. Eso, digamos, si uno entiende una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso, y después, digamos, la evaluación tiene una instancia que es la acreditación final, ¿no? La acreditación final que es, bueno, lo que hay que hacer para acreditar, aprobar un seminario, una materia. Entonces, en ese sentido, como les digo acá, a lo largo del desarrollo del seminario nos hemos propuesto una evaluación de manera constante a los fines de acompañar el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes y que vayan recuperando los avances que van logrando. Por ello es que la evaluación final va a recuperar todo ese proceso y es el requisito también para la acreditación del módulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evaluación no es solo la entrega de esta última actividad, sino que es todo lo que hicieron desde el primer día. Esta evaluación final consistirá en una presentación escrita que contenga lo siguiente: un enlace al portafolio didáctico donde están todas las actividades de ustedes y todo lo que ustedes hayan incluido ahí. Están las actividades que yo les propuse, que ustedes fueron resolviendo y respondiendo, y algunos de ustedes han ido haciendo resúmenes de lecturas, preguntas, ¿sí? Lo que ustedes hayan incluido. No está ni bien ni mal eso. Justamente el portafolio es para eso, es para que ustedes puedan sistematizar y armar, digamos, la historia de su cursado. Entonces, la evaluación tiene que contener un enlace a ese portafolio y la elaboración de esta actividad 4, que es el análisis del plan de estudio, y una reflexión personal, que es, digamos, uno de los puntos de esta actividad. El objetivo de esta evaluación es describir las características que asume el currículum, plan de estudios y algunas prácticas en el contexto universitario en relación a su práctica docente y a los aportes teóricos del seminario. Para ello les proponemos elaborar un análisis que contemple los siguientes aspectos. No se asusten que es mucho lo que está escrito, pero yo lo fui detallando para que ustedes
vayan como teniendo en cuenta estas cosas, ¿sí? Algunas podrán ir respondiendo uno por uno, después, si no podrán, digamos, juntar la pregunta 1 y la 2, ustedes después lo resuelven como mejor quieran y puedan, ¿no? En su escrito. Pero yo traté de ser, digamos, lo más detallada posible en lo que yo, digamos, pretendo que ustedes puedan trabajar. El primer punto es que ustedes consigan el plan de estudios vigente de la carrera en la que ustedes son docentes actualmente. Que puedan leer detenidamente ese plan de estudios y ahí, en ese plan de estudios, analizar estos puntos. Primero, describir y ubicar el plan de estudios. ¿A qué universidad pertenece? ¿En qué facultad o departamento se ubica? ¿A qué escuela? ¿A qué carrera? ¿De qué año de implementación? ¿En qué año se empezó perdón, a implementar ese plan de estudio? Si tiene fundamentación, si no tiene, cuál es el perfil del egresado, y otra información que ustedes, digamos, quieran agregar para situar y contextualizar este plan de estudios. Puede ser el plan de estudio que está vigente, o creo que fue Rubén que me consultaste en la clase pasada si podía ser que querías trabajar con el plan de estudios que se ha reformado en tu carrera y que se está por presentar, o que se está por aprobar, Sí, algo así. sí. Entonces, bueno, eso, si es un plan que está vigente, desde qué año, a qué año corresponde, y si es un plan que, bueno, que es el borrador, que está pronto a aprobarse, bueno, si es de Ahí yo este año. estuve adelantando algunas cositas, armando un esquema ahí, y respecto de la parte donde habla del currículum oficial, el real, el estudiado, el real, el oculto y todo lo demás, yo muchas cosas que estaban presentes en ese tipo en ese análisis de diferencias entre el real y y el oficial o el oculto, lo resolvimos con este nuevo plan. Entonces yo ahí me apoyo en esas diferencias, que fue el documento de trabajo con que hicimos un relevamiento de qué cosas estaban desviadas de lo que decía el oficial, y analizar si quedaba o no esas desviaciones. Así que bueno, eso también lo armé para trabajarlo de esa forma, porque surgieron mejoras respecto de todo esto oculto que está y que no está en ningún lado, y las cosas que dice que tenemos que dar y no se dan, por el recorte que dice usted que hacen, y bueno, ordenamos un poquito esas cosas también. Bien, la idea, el objetivo del ejercicio de análisis es que ustedes puedan hacer eso, o sea, tomar un plan de estudios y después, bueno, hay una pregunta ahí sobre las prácticas, que puedan mirar el currículum de donde ustedes están trabajando, o en el caso de los que no son docentes, ya les voy a explicar el plan de estudios con el cual estudiaron en su momento, y que lo que hayan visto en el seminario les sirva para analizar eso, para mirar. Con más o menos profundidad, hasta donde lleguen, porque eso también, bueno, estará en función de las características de cada plan, de cada carrera, pero que hagan el esfuerzo y el ensayo del análisis. Entonces, bueno, el primer punto, conseguir el plan de estudios, describirlo, ubicarlo, contextualizar, digamos, a qué carrera pertenece, a qué facultad, departamento, universidad, a qué año, ver qué componentes tiene, qué partes, qué apartados, qué considera este plan de estudio, algo que a ustedes les llame la atención. No sé, si ustedes como docente o como estudiantes participaron, por ejemplo, en comisiones de reforma que llevaron a este plan, cuestiones así. Toda la información que ustedes quieran incluir ahí. El punto número 2, ¿qué elementos ustedes pueden identificar en este plan? ¿Cómo se vinculan entre sí? Yo ahí les fui poniendo algunas referencias de autores para que ustedes también tengan en cuenta. ¿Sí? Dice Steinman, porque son esos elementos y esas consideraciones que plantea Steinman en ese primer video del eje 1. El punto 3
respecto a las consideraciones generales que plantea Steinman, ¿qué aspectos puede identificar y analizar en su plan de estudios? ¿Sí? Lo que él dice como aspectos generales, ¿qué de eso ustedes pueden analizar en su plan? Como punto 4, respecto a las consideraciones académicas que plantea Steinman, también, ¿qué aspectos puede identificar y analizar en su plan de estudio? Acá yo les pongo algunas preguntas como ejemplo, ustedes pueden ampliar más, o qué tipo de titulación se ofrece, qué estructura tiene el plan de estudio, materias obligatorias, electivas, optativas, por créditos, cuáles son correlativas, si hay un bloque, se acuerdan si hay un ciclo, si está organizado en formación básica, específica, orientada, si tiene un trayecto compartido con otra materia, si hay inclusión de espacios de práctica profesional, en qué año están, si están en el último, si están en el principio, por qué, si hay espacios que vinculen la investigación y la extensión, por ejemplo. Son todos aspectos que va nombrando Steinman como características, como para que ustedes vayan mirando ahí en el plan si aparecen, si no aparecen, ¿sí? No es que ustedes tengan que reconocer absolutamente todo, puede ser que el plan haya cuestiones que no aparezcan, digamos, no es que ustedes tienen que forzar, sino que estas cuestiones teóricas, estos elementos ayuden a mirar y analizar qué aparece, qué no aparece, cómo aparecen las cosas. Perdón, no sé si Y, se puede preguntar. sí, sí, Me quedé sin internet hace un ratito y la primera parte no la vi. Con respecto, eso lo que le quería comentar es que hay muchas cosas, yo leí el plan, que en el plan no están. O sea, por ejemplo, la vinculación con la investigación con la investigación y la extensión, si bien hay algo, pero no está nada establecido. O sea, por lo menos en el plan no podría decirlo de leer el plan. Sin embargo, podría, o sea, al estar en la facultad uno puede reconocer que ciertas cosas sí ocurren. O no sé, la internalización prácticamente no aparece, salvo que dice que se pueden hacer 2 materias en otra universidad de cualquier lugar. O sea, no aclara de cualquier lugar, pero dice en otra universidad, lo deja muy abierto, y sé que se puede, pero no está. Quise averiguar a ver si había alguna resolución, si había algo escrito. La verdad que hasta ahora los que me respondieron no me supieron decir, pero en el plan no está. Entonces no sé si, o sea, al menos en el currículum explícito no está. No sé si lo tenemos que poner de algún modo, aclarando que no está y que sí pasa, no sé. Me bueno, surgió esa duda. eso le iba a decir. Puede ser que algunos de estos elementos, que menciona Steinman, ustedes, digamos, en sus planes de estudios no aparezcan así explicitados, o tal vez aparezcan medios difusos o medios ambiguos, que directamente no aparezcan, ¿no? O que, qué sé yo, el plan de estudio no tenga fundamentación, por ejemplo. Hoy en día es medio raro, pero puede pasar. Entonces, ustedes vean, analicen lo que hay y lo que no hay, ¿no? O sea, bueno, Steinman dice, bueno, la estructura, por ejemplo, materias obligatorias, electivas, optativas, digamos, casi como que los elementos, digamos, todos estos elementos deberían estar presentes en la estructura de un plan de estudio. Algunas otras cosas tal vez no. Esto, por ejemplo, la vinculación con la extensión, la investigación o el intercambio, a veces no suele aparecer explícito en el plan porque después hay otros programas o digamos, se resuelve por otros espacios. Pueden decir, digamos, cuando ustedes van analizando, nombren lo que no está explicitado. Y esto que decís, dice, pero yo sé que hay, yo sé que se hace, o tal vez hay una resolución que regula esto, o, digamos, eso también coméntenlo. Si bien no está escrito en el plan, no está explicitado ahí, pero, digamos, se resuelve o está presente en otros espacios, no sé, a través de otras instancias. Lo pueden ir agregando, aclárenlo, ¿sí? Que viene, digamos, como, no es del análisis de esa fuente del plan, sino que es como otra fuente de información, de
conocimiento que ustedes tienen o de, qué sé yo, de alguna política o algún programa que haya en la facultad o en la carrera. ¿Laura? Sí, no, que está buena la pregunta de Vero. Es decir, el análisis que debiéramos hacer del plan de estudios incluiría, digamos, todos estos aspectos que habíamos visto, de la diferencia que hay entre este currículum oficial, bueno, el real y demás. O sea, el análisis debería incluir, digamos, todo el análisis que habíamos hecho anteriormente. Es decir, de lo que haya escrito a lo que se hace en la realidad, a lo que los estudiantes finalmente se terminan llevando. Todo esto, digamos, sería esa la intención del análisis, digamos. Un poco esa es la intención. Seguramente, digamos, de lo explícito, de lo que está en el plan, pueden analizar más, por ejemplo, de, bueno, los contenidos implícitos, la estructura. Algunas cosas pueden ir diciendo, porque bueno, hablar del currículum real no van a poder decir absolutamente todo, pero Claro. pueden ir diciendo de cuestiones del currículum real, o como decía Rubén recién, del currículum oculto, en función de cada uno de esos ítems. Por ejemplo, materias obligatorias. Bueno, sí, las materias obligatorias son estas. Esta materia es, no sé, hay una materia optativa que está en 5º año, pero en realidad debería estar en otro año por tal y tal cosa, o no se incluye, qué sé yo, ni como materia obligatoria ni como materia electiva tales y tales contenidos, por ejemplo, que sí deberían estar en la formación. Pueden ir haciendo ese juego en función de cada uno de los planes, ¿no? O sea, vuelvo a decir, o sea, que no sea algo como forzado, y que, digamos, porque esto del currículum real o del currículum oculto o lo que no aparece, es conocimiento de ustedes, de la práctica, de su trabajo ahí, bueno, de estar en un proyecto de investigación, de hacer extensión, digamos, de estar en otros espacios además de la enseñanza. Entonces, tampoco van a poder incluir todo, pero digamos, la idea es que vayan incluyendo, haciendo un poco, digamos, como este juego. Después, punto número 5. Respecto a los contenidos del plan de estudios. ¿Cuáles son aquellos contenidos explícitos y que se enseñan, ¿no? El currículum oficial, lo que se plantea como explícito. ¿En qué perspectivas teóricas y metodológicas se inscriben esos contenidos que están explicitados en el plan de estudios? Esto, digamos, porque bueno, yo no conozco todas las carreras, pero tal vez un plan de estudios se armó en determinado año y tiene como una perspectiva, no sé, orientada a determinada, no sé, como una orientación o una perspectiva teórica, y en realidad hay como otras perspectivas dentro del campo de, no sé, la nutrición o la ingeniería. Yo no sabía muy bien cómo formular esa pregunta, pero también, digamos, cuando se define un plan de estudios, dentro de una formación se le da más, se hace más hincapié, por ejemplo, a la investigación o a la práctica docente, o una carrera tiene una perspectiva más socioantropológica, otra carrera tiene, la misma carrera en otro lugar tiene una perspectiva más ligada al derecho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa carrera, hacia dónde, digamos, ese plan de estudios, hacia dónde está como orientado. ¿Qué contenidos no están presentes en el plan de estudios? O sea, por un lado, mirar esos contenidos que sí están, y por otro lado, qué contenidos no están presentes, o sea, ese currículum nulo, eso que no aparece en el plan. Esos contenidos... Sí, pero... Los contenidos explícitos, o sea, son muchos. ¿Hay que explicitar los contenidos de cada asignatura? No, las materias. Ah, o sea,
O sea, poner qué materias, no los contenidos de cada materia. Y qué otras materias. Y en la última sería qué asignaturas podrían agregarse, que no están. Yo cuando digo contenidos me refiero a, no sé, química inorgánica 1. Está bien. O No, sea, yo me imaginaba. no todos los contenidos de la materia porque son Claro. 1.800.000 de cada asignatura. Tal vez habría los contenidos, pero con el formato de materia, módulo, seminario, asignatura o taller, no sé, el formato que tenga, ¿no? Cuando uno mira el plan de estudio, la estructura que dice primer año, bueno, no sé, por ahí si alguien ahora tiene un plan de estudio lo vemos, pero primer año que tenga álgebra, análisis matemático, química 1, física 1. Segundo cuatrimestre tienen otras, ¿sí? Los contenidos mirados desde las materias, o sea, qué materias están, qué contenidos están presentes en esas materias. Pongo ahí materias entre paréntesis, ¿se entiende? No los contenidos de cada asignatura, sino del plan, mirando el plan, año por año. Entonces, si ustedes miran el plan, van a decir, bueno, están estas materias que aluden a esos contenidos, que están presentes. Pero hay otros que no están, ¿sí? De esos contenidos que no están explicitados en el plan, yo les pregunto, ¿se enseñan en la carrera? Aunque no estén en el plan, ¿se enseñan de alguna manera? Que ustedes sepan, ¿no? O sea, no están obligados a saber, pero pueden decir, bueno, mira, en la materia, en la carrera no hay ninguna materia que aborde, no sé, un determinado tema, pero sabemos que, yo sé que en tal materia, que en realidad tiene otro objeto, se trabaja ese tema, se ve ese tema, ¿sí? Si esos contenidos, esas materias que no están, esos contenidos que no están en el plan, se enseñan, circulan o están presentes de alguna manera en la carrera y de qué forma. Puede ser que no haya una materia específica respecto a un tema, que tampoco se enseñe en otra materia, pero que haya, no sé, algún espacio de extensión que aborde eso y que haga un seminario de extensión o un curso de capacitación, o que el centro de estudiantes organice un taller sobre determinado tema que no está presente en la carrera. Hay como otros espacios a veces donde se enseñan, Profe, o se ponen en juego estos saberes que no están en la carrera, pero que de alguna manera también después empiezan a estar presentes en otros espacios. Sí, Rubén y después Laura. creo que levantó a Laura la mano antes. ¿A Laura? Bueno. Es lo mismo. No, en realidad mi duda sería entonces, para responder a esta pregunta, por ahí, a lo mejor se me ocurre que nos sería más fácil hacer esta búsqueda, como recién mencionamos, ver, digamos, qué contenidos se enseñan por fuera, digamos, del plan de estudios, y digamos, y que eso responde a lo que no está presente, pero que en realidad se correspondería con el currículum real, una cosa así, porque no se me ocurre, digamos, cómo responder a todo lo que no está presente en el plan de estudio. Es infinito, no sé, se me ocurre que una manera puede ser así, bueno, yo sé que se dictan actividades de este tipo por fuera del plan de estudios, pero que bueno, que no están presentes en el oficial, ¿sería algo así? Puede ser así, que lo encaren así, pero bueno, sí, digamos, el universo de posibilidades de cuestiones que se pueden enseñar es muy grande. Pero centrándose siempre, digamos, cuando uno mira el plan de estudios, eso implica la formación de un profesional en esa disciplina, ¿sí? Entonces, teniendo como eje eso, es decir, bueno, para formar un bioquímico, ¿sí? O licenciado en bioquímica, no sé cuál es el título. Sí o sí, un licenciado, un bioquímico debería
saber esto, o debería formarse en esto. Y esa materia no está, o ese contenido no está con formato de materia. Tal vez también ustedes pueden tener la información que en el plan anterior estaba esa materia y después se sacó, por ejemplo. Y pueden tener información de por qué. Pero así como en cuestiones muy básicas, ¿no? Y como muy gruesas, es decir, bueno, un ingeniero químico debería sí o sí saber o formarse hoy en, no sé, cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y eso en el plan de estudios no está, ¿sí? Pero, por ejemplo, qué sé yo, hay un equipo de investigación que todos los años ofrece un seminario de extensión o un curso de capacitación sobre impacto ambiental, o, ¿no? Digamos, aparece ese tema por otro lado, desde la extensión, desde la capacitación, desde la investigación, digo el centro de estudiantes, digo agrupaciones, no sé, la carrera, hay una materia que trabaja con organizaciones barriales o con empresas o con distintas instituciones que trabajan a determinados temas y a veces hacen, qué sé yo, una jornada, una charla abierta, que ponen, digamos, en discusión, en la agenda, algunos temas que no están en el plan, ¿sí? Como esas cuestiones así muy generales, como más directas en función del plan. ¿Se entiende, Laura? ¿Rubén? Sí, perfecto. Yo, en el trabajo que hicimos al respecto del plan de estudios, tenemos algunas, a lo mejor entiendo que entra dentro del grupo de esto que decimos currículum no oculto. En el plan actual teníamos espacio electivo, que en el nuevo también está, pero nos dimos cuenta que como espacio electivo, el plan actual se dicta en 12 regionales. Nos dimos cuenta que muchos de los espacios electivos que cada regional había definido como, para fortalecer, lo teníamos comunes. Y esos pasaron a formar parte del plan de estudio nuevo. Porque cada uno lo había detectado como una deficiencia y cada regional fue corrigiendo esa deficiencia del plan de estudio, sumando espacios electivos que consideraban que no tenían un alcance que la realidad estaba pidiendo o demandando. Entonces se fue creciendo en espacios electivos y nos dimos cuenta que muchos teníamos lo mismo. Entonces toda la cuestión ambiental o de la parte de microbiología que estaba ofrecido como espacio electivo pasó a formar parte del plan de estudio nuevo. Y se redujo la oferta de créditos electivos del plan viejo respecto del nuevo. Eso lo puedo plantear como un currículum oculto, digamos, si bien no es oculto porque era real, pero formalizó el nuevo diseño. Era oculto en el plan anterior porque cada regional, digamos, trabajaba en lo suyo, y no había, digamos, como una organización, o digamos, no habían como tomado una decisión de coordinarse en eso. Lo interesante ahí después es que en la instancia de trabajo para la reforma del plan, ven esto que sucedió y pueden, digamos, incorporarlo como parte del currículum explícito. Me parece que no era oculto, digamos, era parte del currículum real, porque eso también, digamos, da cuenta de esta característica del currículum como producto histórico, digamos, la universidad como institución va respondiendo, digamos, está en diálogo con el contexto y con el momento histórico, entonces va respondiendo también a lo que a lo que va surgiendo y a lo que se va demandando. Yo como lo pensé como oculto porque, digamos, en el oficial están los espacios curriculares obligatorios y una cierta cantidad de créditos electivos. Entonces, en el oficial no está esto que estamos diciendo como ambiente o microbiología o alguna cosa. Digamos, ahora sí pasa a formar parte como un espacio obligatorio que antes podía estar o no podía estar.
dependiendo del perfil que se le quisiera dar a la carrera, si era más por el lado de alimentos, se daba micro, si era más por el lado ambiental, se daba ambiental, o las dos. Eso era más bien optativo, digamos, pero no estaba en el oficial, digamos. Por Tampoco eso figuraban, como electiva en el oficial, tampoco figuraban. no, porque el espacio electivo dice, en el oficial dice 22 créditos, y cada regional ofrece esos 22 créditos de la forma que considera que se tiene que darle la regionalización propia de la facultad donde está presente. Era esa la idea original de los créditos electivos, de permitir al graduado orientarse hacia el espacio que le tocaba desempeñar su profesión. Ujú. Sí, en ese sentido sí. No, yo pensé que tal vez figuraban como materia No, electiva, pero si dice no, no, la cantidad de créditos que se pueden definir como electivos, pero no cuáles. está bien. O sea que de estar totalmente oculto, pasaron a la visibilidad total en el No, plan. cuando vi el análisis ese, dijo, corregimos, agarramos esa estructura, a lo mejor sin saberlo, y fuimos detectando cosas así, que aparecieron espacios nuevos, por decir, bueno, toda la cuestión ambiental lo teníamos desparramadito en un montón de materias, y ahora le dimos forma en un espacio propio, porque tiene un peso, adquirió hoy una realidad distinta a la que tenía en ese momento donde se concibió el plan viejo. Entonces ahora aparece en un espacio propio que muchos ya lo habían aportado de otra forma, otros no. Entonces, o lo mismo la cuestión de higiene y seguridad o seguridad de procesos, eso también era oculto porque en algunos casos se daba, pero el oficial no garantizaba que se diera, ahora sí está blanqueado eso, digamos. Claro. Al formar parte tiene que estar, después se dará bien, tendremos todas las desviaciones con el real, con el evaluado y todo lo demás, pero en el oficial ya pasa a estar, formar parte. Ujú. Eso es importante, porque bueno, después también, qué sé yo, el tema ambiental irá tomando características según la región también, o según Sí, sí. problemáticas que pueda haber en cada contexto. Y eso también puede variar después. Bueno, esa pregunta respecto a los contenidos que están reflejados en las materias. El punto 6 es para analizar o reflexionar sobre la dimensión de las prácticas, ¿sí? Para considerar que el currículum no es solamente el plano del programa, sino también toda la dimensión de las prácticas que ocurren en la institución. Para analizar esa dimensión de las prácticas que se generó en la puesta en acto de ese plan de estudios en el contexto de pandemia entre 2020 y 2022, o sea, pensando en un currículum real, en lo que sucedió, les proponemos, para quienes trabajan como docentes universitarios, que recuperen la pregunta 5 de la actividad 2. ¿Se acuerdan que había, digamos, cuando trabajaron los textos, yo les había planteado una pregunta de qué desafíos había planteado la pandemia en el currículum de ustedes? Recuperen esa respuesta, así tal cual como está, qué desafíos se habían planteado en el currículum de la universidad en la que usted trabaja entre 2020 y 2021 a partir de la situación que planteó la pandemia, incluir esa pregunta en esta actividad, incluirla textual, tal cual ustedes la habían escrito, y qué propondría para pensar el currículum en este momento de post-pandemia. ¿Sí? Decir, bueno, en ese momento el desafío fue adaptarnos todos a la virtualidad por esto y esto. Cada uno tuvo características distintas, desafíos, problemas, ¿sí? Cuestiones a favor, pero a partir de eso, hoy, ¿cómo pensamos el currículum? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué propondrían? ¿Qué desafío hay? Tampoco es para que escriban un tratado, o sea, concreto a partir de lo que respondieron en ese momento. Hoy
pensando un poco como en esa línea del video que planteaban Roxana Puig y Steinman, a partir de lo que pasó, bueno, ¿qué podemos pensar de ahora en más? ¿Sí? No es para que repitan eso, no es para que repitan lo que dicen esos autores en el video, sino que les dispara a ustedes para pensar como propuesta ahora, en la práctica de ustedes. Para quienes no trabajan como docentes universitarios, acá van a tener que elegir la experiencia de una universidad de las que están compiladas en el libro Nuestras Universidades Públicas Argentinas frente a la pandemia, del eje 2, y ahí van a describir, o sea, leer la experiencia de una universidad y describir los desafíos que esa universidad tuvo que afrontar durante la situación de pandemia, ¿sí? Que ahí cada una analizó cosas distintas. Casi todos abordaron la enseñanza, pero después otros trabajaron sobre las modificaciones o los impactos en la investigación, en la extensión, en la transferencia de conocimiento. Y el punto 7 es: elabore una reflexión personal, esto es de cada uno de ustedes, sobre el propio proceso de aprendizaje en este seminario. Para ello les sugerimos algunas preguntas orientadoras. ¿Qué temas trabajados en esta materia les resultaron nuevos para su formación? ¿Pudieron relacionar los temas trabajados con su práctica docente, con su práctica profesional? ¿De qué manera? ¿Pueden relacionar estos temas con algunos desarrollados en otros seminarios de la carrera, como cuáles? Y sobre el trabajo docente en la universidad, ¿qué temas, preguntas, inquietudes les surgen? Estos temas, o estas preocupaciones, o estas inquietudes, ¿podrían constituirse en futuros temas o problemas de indagación para sus trabajos finales de la carrera? Esto es un esfuerzo que yo les hago hacer para que después sigan pensando. Esta reflexión, digamos, no es para que yo les planteo estas preguntas orientadoras, no es para que respondan una por una, si quieren lo pueden hacer, pero es para que funcionen como eso, como orientador, como disparador. Ustedes pueden incluir en esa reflexión otras cuestiones también que consideren, decir, bueno, este seminario me sirvió para esto, o yo pensaba una cosa y ahora pienso otra, o en mi trabajo final quiero trabajar tal cosa, tal vez me aporte esto, ¿sí? Preguntas. También, digamos, la posibilidad de seguir haciéndose preguntas sobre lo que hemos visto, sobre lo que pueden ustedes llegar a producir más adelante. La presentación del trabajo final deberá contemplar la siguiente estructura: una carátula con datos institucionales, o sea, la universidad, la carrera, los datos de ustedes y la fecha de entrega. Esto parece tonto, pero yo lo remarco porque a veces llegan trabajos que no tienen ni pie ni cabeza y uno no sabe de quién es. O por ahí ponen trabajo final Ana, y resulta que hay dos Ana y uno no sabe qué Ana es. Entonces, siempre una carátula con los datos, el nombre de ustedes, el mail, o sea, muy básico. Ahí en el trabajo van a tener que incluir un enlace al portafolio, a la carpeta de Drive, donde van a estar todas las actividades que ustedes hicieron. La extensión del trabajo tiene que tener un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10. Con algunas cuestiones de formato que les propongo, que son muy básicas, en tamaño 4, un interlineado, un tamaño de letra y los márgenes. Y la bibliografía en un formato APA, ¿sí? O sea, un formato de escritura académica. Las características del trabajo, bueno, es un trabajo escrito. Como les decía, ustedes completan todo en el portafolio, ponen también el enlace, generan un documento final con eso, y ese documento, ese archivo, después lo van a subir al aula virtual, donde voy a crear, digamos, el buzón de entrega, ¿sí? de la evaluación.
pero que queden las dos cosas, el portafolio digital y la entrega de la evaluación, para que yo después coloque la nota ahí y eso también queda, digamos, como registro del proceso. Y esto es lo que a mí me llevó más tiempo, bueno, también lo pongo a consideración de ustedes a ver si resulta, porque algunos me preguntaron si podía ser de a dos. Yo en un principio había pensado que la evaluación sea individual por las características todas distintas que tienen ustedes, pero armé estas opciones, a ver si sirve. Una opción es que ustedes realicen el trabajo de manera individual, ¿sí? Y acá hay dos opciones. Aquellos que trabajan como docentes universitarios, el trabajo lo deberán realizar con su propio plan de estudios y a partir de su propia experiencia. Quienes no trabajan como docentes universitarios pueden realizar la evaluación sobre el plan de estudios de cuando cursaron esa carrera, cuando se graduaron, ¿sí? La misma carrera cuando cursaron como estudiantes. Otra opción es que la hagan grupal, de a dos, grupo de dos, no más de dos. Y aquí también tienen dos opciones. Aquellos que trabajan como docentes universitarios pueden elegir, pueden juntarse dos que que son docentes universitarios, elegir el plan de estudios de una carrera, de alguno de los dos, y realizar el análisis sobre eso. Y quienes no trabajan como docentes universitarios, trabajar con un compañero, una compañera que sí es docente universitario, y realizar el trabajo, el análisis sobre el plan de estudio del compañero o la compañera. Profe, Sí. yo tenía como 10 hojas ya hechas. Bueno, Cuando le hay que tomé el recortar. perfil, la fundamentación del plan de estudio y todo lo demás que ya está escrito en el plan, ya me fui como a 17 hojas, o sea, con toda esa parte más bien formal. ¿Cómo hago? ¿Le adjunto el plan de estudio, el borrador del plan y lo saco del trabajo? No sé, como quiera. Sí, escuchen, la idea no es que ustedes transcriban todo el plan de estudios. No, ¿Sí? transcripción no, pero habla de fundamentación o el perfil del título. O sea, todo eso es letra, digamos. Pero Sí, a pueden poner en el Drive el plan de estudio, la resolución, digamos, el plan de estudio en PDF, y Sí. cuando ustedes van haciendo el análisis, por ejemplo, me voy más arriba, acá en los elementos, por ejemplo, ¿no? Fundamentación, Fundamentación, perfil y demás. la estructura que tiene el plan la describen, pero no hace falta que vuelvan a reescribir todo el contenido. Pueden poner, entre paréntesis, ver en el anexo el plan de estudios, yo voy y miro el plan de estudios. Claro, eso le iba a decir, profe, a mí me pasó como Rubén, yo lo había empezado a trabajar en mío, y era Profe. como bastante extenso, así que está buenísimo que nos haya aclarado la extensión del trabajo en sí, porque me ocupa como 5 páginas, mi idea era colocarlo como anexo, y bueno, y lo otro ocuparlo como desarrollo. Sí, no vuelvan a reescribir la fundamentación Ok. completa, todo, digamos, por ejemplo, cuando están las materias, bueno, ¿qué materias obligatorias, electivas, optativas? Bueno, las pueden nombrar, ¿sí? Mencionarlas. Bien. Mencionarlas. Pero todo lo que Perfecto. sea más de contenido del plan, de todo lo que esté adentro del plan, lo describen en la pregunta, digamos, sintéticamente lo mencionan en la pregunta y me pueden ver en el anexo del plan de estudio punto 5, ¿sí? Okay. Para no transcribir todo, porque si no, cada trabajo va a tener 50 páginas y es muchísimo. No, a lo mejor habla del perfil y usted lo pasa de largo, pero si lo quiere ver lo tiene ahí, no sé, o se va al anexo y ve el plan, ¿no? Como quiera usted. No, porque ustedes hagan un esfuerzo, un nivel analítico de ir un poquito más allá de lo que está, digamos, escrito, ¿no? O sea, ustedes miran el plan de estudios y dicen, bueno, tiene un título, tiene ahí datos institucionales, tiene una fundamentación, un perfil del egresado, las materias, las correlativas, la carga horaria, mencionan eso, ¿no? Sí, resumen, una Ahora, síntesis. ¿cómo?
una síntesis, qué sé yo, en el caso del perfil Sí. de la UTN. Eso, hay un perfil del ingeniero tecnológico y después hay otra parte del perfil que es del ingeniero químico tecnológico. Entonces, como que el ingeniero tecnológico es un perfil compartido para todas las especialidades y después se le agrega la orientación de si es químico, mecánico y todo lo demás. Podemos contar eso y no poner más Eso, detalle de eso. El resto está en tal el plan. cual. ¿Alguna cosa que ustedes quieran destacar o remarcar como distintiva? Es decir, bueno, en el perfil se hace alusión a tal cosa, se comparte después, hay como una una subdescripción, hay como una ampliación del perfil para otra rama, ¿sí? Pero no volver a escribir, sino mirar así como distanciarse un poco de eso. En el Lo caso, que en el caso nuestro, están las actividades reservadas que hay que cumplir, pero nosotros incorporamos unas propias que son del ingeniero químico de la UTN, que no lo tiene el ingeniero químico de la Nacional del Sur o del Litoral. Eso sí lo podemos dejar porque es distintivo, digamos, lo otro es común. ¿Está bien? Eso ¿Me lo entiendes? podés dejar, lo podés incluir y podés y explicar por qué, ¿sí? O sea, tenemos esto que es distintivo de otras carreras, de otras universidades por, no sé, determinada cosa, Sí, ¿sí? me entiendo. Y así de todas, ¿no? O sea, puede haber algo distintivo en el perfil, en la fundamentación, pero la idea es que no transcriban todo. O sea, ustedes tienen el plan en una resolución, en un PDF, lo ponen como si fuera otro archivo en el Drive, y cualquier cosa me ponen entre paréntesis, ver el apartado tanto. Lo mismo puede haber una estructura, digamos, puede haber un gráfico con las materias, las correlativas, los bloques, ¿sí? No hace falta que transcriban eso todo. Directamente pueden poner una referencia y alguna explicación, una síntesis, una explicación de ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno. ¿Este documento usted, profe, ya lo subió en campus? No, todavía no lo subí, lo tengo incluso acá en Word porque lo terminé hoy de escribir porque fui poniendo, sacando. Armé estas opciones de que sea individual o grupal, o que ustedes puedan hacerlo, que se combinen. Y quería, digamos, conversarlo con ustedes, ver si se entendía, y después de que pudiéramos ver y que quedara definida la consigna, la subo. Porque si la subía así, después modificaba, digamos, ya directamente la revisamos. Sí, Erika. Profe, una consulta técnica administrativa. ¿Puedo trabajar con los diseños curriculares de nivel terciario, donde trabajo? Si no, tendría que tomar el de mi formación del profesorado. Sí, podés trabajar porque es nivel superior también, con uno, porque te escuché decir diseños en plural, con uno solo, porque si no va a ser un montón. Elijo uno. Elegí Bien, uno, bien. profesorado de lengua, o no sé qué nombre tiene, ese puede ser. Sí, el profesorado en educación secundaria en lengua y literatura. Y somos dos, venimos trabajando con mi compañera todas las actividades. Podemos hacerlo así, ¿verdad? Continuar con la misma metodología de trabajo. Sí. Ustedes tienen acá, Gracias, profe. como ven las opciones, individual, grupal, y dentro de uno y otro hay ahí como otras opciones. Vean cómo quieren trabajar. No hay ningún problema con eso. Bueno. Acá está una grilla que armé con los criterios de evaluación. Armé una grilla con los criterios de cómo va a ser evaluado el trabajo. Acá a la izquierda están los criterios, la estructura del trabajo, la redacción, la calidad de los contenidos, los tiempos y el proceso. Cada uno de estos criterios a su vez tiene algunos indicadores, que cada uno tiene un puntaje, lo que da una ponderación de cada uno. Y acá
lo que está vacío va a ser, digamos, el puntaje que va a tener cada una de las evaluaciones de ustedes. Dentro de la estructura del trabajo, los indicadores a evaluar son el portafolio completo con las actividades. La actividad 1, que fueron aquellas primeras nociones que ustedes escribieron el primer día. La actividad 2, que fue el video de Jorge Steinman. La actividad 3, que fue el trabajo grupal con los textos y las presentaciones. Y la actividad 4, esta actividad de análisis del plan de estudio y la reflexión personal. Todo va dentro del portafolio, ¿sí? Sigan trabajando en el portafolio, a partir de ahora ponen la carátula, la consigna que sigue. Todo ese ítem tiene 3 puntos, ahí discriminado en cada uno de esos indicadores. Después hay otro criterio que es la redacción del trabajo, si la ortografía es correcta, si cumple con los requisitos de redacción y si la bibliografía está en formato de normas APA. El otro criterio es la calidad de los contenidos, si se incluyen contenidos de los ejes en cada actividad presentada, si elaboran reflexiones críticas sobre el propio proceso de trabajo durante el seminario, y se incorporan 2 o más referencias bibliográficas de manera pertinente, ¿no? En el análisis que ustedes vayan haciendo. Un poco ya están como de antemano, yo les fui poniendo como un poco las referencias de los autores, pero ustedes también pueden incluir otras que consideren. Otro criterio son los tiempos, si la entrega del trabajo se realizó en el tiempo establecido. Y para mí otro criterio importante es el proceso, o sea, si el portafolio y el trabajo de usted fue desarrollado en forma consecutiva con el cursado del seminario. ¿Sí? No es lo mismo quien está trabajando desde el primer día con las actividades a, bueno, alguien que realiza todo junto el último día. No quiero decir que sea ni bueno ni malo, es distinto, el proceso es distinto. Y eso yo también lo valoro. Entonces, cada uno va a tener, digamos, cada pareja, como decían trabajar, va a tener, digamos, esta evaluación. La fecha de entrega que yo les propongo es el 25 de junio. O sea, de acá a un mes. No sé si les parece poco, si les parece mucho. Yo iba a poner una fecha más cercana para que no se les vaya tan lejos, para que no se les dilate mucho la fecha de entrega, ni quede como postergado. Pero, bueno, creo que con un mes, creo que en un mes se puede resolver, pero bueno, también lo pongo acá, a consideración de ustedes para que definamos una fecha. Si ustedes me dicen, no, necesitamos más tiempo, podemos coordinar y establecer una fecha. Para que después, para poner después esa fecha de entrega en el aula virtual, ¿vieron? Y bueno, ahí vuelvo a poner mi correo, por si por ahí alguien no lo encuentra o todavía tiene pendiente enviar algo, si quieren enviar consultas. Esta sería la consigna de evaluación, con los criterios, con todo. Quiero saber si se entiende, si están de acuerdo con las fechas, con la fecha, quieren que la sostenemos, la cambiamos. Profe, una consulta. Si lo tenemos antes, ¿se lo podemos entregar? Sí, por supuesto. Claro, es un plazo máximo ese, hasta el 25. El que termine antes va entregando. Si ustedes se sientan este fin de semana y hacen todo y el lunes me lo quieren enviar, es una fecha de entrega, ¿sí? Como una fecha límite, vieron, sobre todo por el aula virtual, después se puede ir modificando esa fecha. Pero también la intención de poner yo creo que reglamentariamente ustedes también tienen más tiempo para entregar los trabajos, pero la idea de poner una fecha de entrega es para que no se dilate y se pierda en el tiempo la entrega del trabajo, para que ustedes se organicen con sus tiempos y puedan entregarlos.
porque, bueno, qué sé yo, sigue la vorágine de cursado, de los seminarios, más el trabajo, más todo, y bueno, por ahí después se hace más pesado. Entonces, cuanto antes lo puedan resolver, por ahí mejor. Pero si lo tienen antes de esa fecha, sí, obvio que lo pueden entregar antes. ¿Qué les parece? ¿Dejamos esa fecha? Sí, Sí, profe, yo creo que sí. Bueno, es más de un mes. sí, un poquito más. Profe, le pregunto algo. Yo Sí. tengo trabajo de abril de junio del año pasado que todavía no me los corrigieron. ¿Cómo son los tiempos suyos de corregir? No, Para se saber, me cortó un poco, se me cortó, no te escuché bien. yo tengo trabajos, por ejemplo, de junio del año pasado sin nota. ¿Cómo son los tiempos de usted de corregir? Para saber si está demorado, si pasó algo. Bueno, yo no puedo responder por los tiempos de otros profesores ni de cómo No, corrigen. le pregunto a usted porque le cuento la situación nada más. Los míos, yo trato de ser bastante coherente con el tiempo. O sea, si les pido un mes a ustedes y, no sé, tal vez en un mes puedo tener todas las correcciones. Ok. ¿Sí? O sea, también como decía Erika, bueno, por ahí si alguien entrega antes, voy corrigiendo a medida que me van entregando, no espero tener todos los trabajos para corregir, ¿sí? Voy corrigiendo a medida que van entregando y generalmente no me lleva tanto tiempo. Trato de resolverlo lo más rápido que pueda, para que ustedes tengan la devolución y para que digamos, si no, no tiene sentido que yo siga teniendo las evaluaciones sin corregir. Creo que reglamentariamente ustedes tienen, no sé si serán 3 meses, 6 meses para entregar los trabajos, no sé qué dice el reglamento de la carrera. Y bueno, también tienen ese margen, si alguien no pudiera llegar a esa fecha, pero no debería pasar más de ese tiempo de entrega ni de devolución, porque si no también después, qué sé yo, a mí también me ha pasado que me han entregado evaluaciones después de 1 año y medio de que alguien cursó el seminario. Y a veces se desactualizan, digamos, se desactualiza qué sé yo, recibí el año pasado una consigna de alguien que cursó en el 2019, y bueno, la situación era otra, no solo la consigna de trabajo era otra, la situación era otra, en el medio pasó la pandemia, entonces por ahí como que no está bueno que se dilate mucho la entrega del trabajo y tampoco la devolución y la corrección. Porque bueno, además ustedes necesitan tener todas las notas y las acreditaciones de todo para ir cumplimentando la carrera, para ir avanzando la carrera. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta? Por favor pregunten si algo no se entiende. Si tienen duda con alguna pregunta. Perdón, yo tengo una duda, me conecté a las 10 y ya había empezado, puede ser que ya lo haya comentado. En las ideas de Steinman y durante las clases se habló mucho del tema de la intencionalidad del currículum, y también, bueno, una de las consideraciones generales de Steinman, el poder y el contexto. No sé, yo leí el currículum y la verdad que identificar ahí la intencionalidad, no sé cómo poder, o sea, me imagino que debe haber habido una lucha de intereses y yo puedo ver ciertas cosas en el currículum, no sé, como por ejemplo que las materias de los primeros años son materias bien básicas y que probablemente lo que hayan querido hacer es como un ciclo de formación básico que
de materias que son bien básicas, matemáticas, física y químicas, que tratan de hacerlo común a las 4 carreras de la facultad, pero bueno, en realidad no lo dicen. No sé tampoco si está bien mi interpretación de lo que sería la intencionalidad, pero no sabía cómo identificar la intencionalidad en el currículum. Ya sé que dijo que no es necesario identificar todo, pero como la intencionalidad la habíamos marcado como algo muy importante, por eso que me quedaba la duda con eso. En ese punto, digamos, pueden, ustedes van a hacer un análisis del plan, ¿no? Un ejercicio de análisis del plan. Entonces, cuanto más esfuerzo analítico hagan para interpretar lo que está explícito ahí como lo que no aparece ahí, está bueno. Esto que decís, Verónica, o sea, es así, uno no puede decir, bueno, acá este plan apunta, o acá lo que se quiere lograr es tal y tal cosa. De algunas cosas sí podemos decir eso, y de otras no estamos tan seguros porque no sabemos cómo fue tal vez el proceso por el cual se llegó a ese plan. Pero sí, digamos, haciendo el análisis, uno puede hablar como en un tono, en un modo, usando un verbo en potencial, ¿no? Parecería que, digamos, según la lectura de este plan de estudio, parecería que el énfasis de la formación profesional está puesto en tal y tal cosa, y no hay, o parecería que no hay un esfuerzo o una formación que apunte más a la práctica profesional, no se estoy inventando, ¿no? O que el esfuerzo está puesto más en una formación en las materias básicas, en una formación general en el primer ciclo, y parecería que está más descuidada la formación orientada por tal y tal cosa, ¿sí? Como algunas cosas que se pueden leer, que son interpretaciones, ¿no? Que uno puede hacer, digamos, ¿no? El análisis no es neutral ni aséptico, digamos, lo está haciendo cada uno desde su práctica, desde su posicionamiento, y está bien, y así es. O sea, la objetividad no existe en ciencias sociales, o por lo menos es cuestionable. Entonces, porque también ustedes todos tenemos información sobre el plan de estudio, sobre las prácticas, que proviene de otras fuentes, esto que les decía. Una cosa es lo que el plan tiene por escrito, y otra cosa también es lo que nosotros sabemos que ocurre, o a veces sabemos cómo se construyó ese plan, a veces no sabemos, ¿no? Pero también sabemos que ese plan se llevó a construir y que hubo luchas intestinas entre distintos sectores para llegar a definir una cosa y no otra, ¿sí? Pero bueno, uno no lo puede aseverar ni afirmar así con fuerza determinante, pero puede, digamos, plantearlo como modo de hipótesis, ¿sí? Parecería que, o según la lectura de este plan de estudio, uno puede inferir que hay más peso puesto en una formación general que en una formación orientada, o de la lectura que uno puede hacer de las materias correlativas, parecería que tal cosa, ¿sí? Uno puede un poco relativizar así, digamos, no siendo tan tajante en el análisis, en la forma en que uno lo dice. ¿Se entiende, Vero? No sé si te respondo. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene un plan de estudios ahora y quiere mostrarlo, quiere compartir, tiene alguna pregunta, no sé, ya lo tiene ahí y tiene alguna duda? ¿O estuvo haciendo algo y... otra cosa que había quedado pendiente fue que yo les dije que ustedes
también podían definir era recuperar de alguna forma la clase que yo no estuve, porque estuve engripada. ¿Se acuerdan que hubo una clase que no tuvimos? Que yo les ofrecí recuperar esa clase. No sé si tiene mucho sentido recuperarla como clase, así en un día con un horario, porque tal vez ustedes también empiezan a cursar otros seminarios, pero lo que les ofrezco son horarios de consulta para ver la evaluación. No sé si ustedes el jueves que viene empiezan seminario, empiezan otro seminario a cursar. En el caso de los que estamos en primer año, profe, la semana que viene no, sino la otra. Es la semana de... ¿Qué sería? 23, la otra, la del 31. Bueno, yo les ofrezco, porque bueno, por ahí ya no podemos coincidir todos, un día y un horario, pero les ofrezco que si ustedes quieren y necesitan, coordinamos con cada uno de ustedes o con cada grupo que estén trabajando en la evaluación, un día y un horario. Si tienen dudas, hacemos como una tutoría virtual para trabajar. ¿Les parece eso o quieren que nos volvamos a reunir el jueves que viene? Como no dicen nada, no sé si Sí, no, quieren, no No, no, por mí no hace falta, quieren. profe. Yo si tengo una duda le mando un correíto y usted cuando pueda me responde, ¿no? Bueno, pero quiero que sepan que cuentan, digamos, con eso también. Si quieren, un día nos juntamos en un Meet, un rato, media hora, lo que sea, y si tienen dudas, porque bueno, a veces una respuesta escrita alcanza y a veces no, a veces hay que juntarse a hablar. Así que no tengan miedo ni vergüenza con eso. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Se asustaron con la evaluación? No, profe, yo solo una duda. Yo empecé a cursar el seminario más tarde, entonces la primera actividad no la había presentado. ¿La armo igual y la cargo en el Drive? ¿O... Sí, agregala antes de la actividad 2. Ujú. Profe, a mí algo que me asusta un poco es el tema de las normas APA, porque nunca hice nada con normas APA. Sé más o menos de qué se trata, pero no tengo ni idea. Entonces, te quería preguntar en qué fuente puedo consultar y más o menos de dónde puedo guiar para aplicarlas en este trabajo. Ahí les pongo después les pongo en el aula virtual, si quieren. Igual si ustedes, si buscan en internet normas APA, creo que es la séptima, la última versión, se encuentran, se descargan. O si alguien las tiene, me las envía, las subimos al aula, ¿sí? Yo creo que las tengo. En todo caso, se las Yo las paso. genero con el Word y después le retoco algunas cositas que no las hace tan bien nada más, pero ya lo tiene el Word a todo eso de gestionar Sí, las pero referencias. el margen, eso te está diciendo los títulos. Si alguien lo tiene, se lo pueden compartir entre ustedes, también me lo pueden enviar al mail, yo lo subo al aula, ¿sí? La Yo idea creo que de las tengo. Sí. La idea de las normas APA no es que no me voy a fijar punto y coma en las normas APA, pero sí como cuestiones básicas de escritura académica. Si ustedes toman la idea de un autor, ponerlo correctamente, si es una idea textual, entre comillas, si toman la idea, entonces citar con el nombre del autor, con el año, si es textual con el número de páginas, ¿sí? O sea, citar la bibliografía, cuestiones como básicas de las normas APA, Lisandro, ¿sí? Buenísimo. Para también ir haciendo el ejercicio de la escritura.
Así que bueno, si la tienen, ustedes se la pueden compartir, y también si alguien la tiene por ahí me la envía al mail y la subo al aula, si no yo también la busco y la subo. Hay una página que se llama Normas APA, creo, y está Ujú. todo, por ejemplo, con casos particulares. En todos los idiomas está, porque uno elige el idioma y se lo muestra en español. Ujú. Porque Es como aparte, que bueno, van cambiando según, también para citar, ¿no? Citar libro, capítulo, revistas, citar materiales virtuales, sitios virtuales, bueno, un montón de cuestiones que van cambiando, entonces se van incorporando ahí en las normas. Dale, gracias. Sí, ya voy a googlear bien. Nada más, digamos, mi miedo es que eso me implique mucho tiempo de aprenderlo y aplicarlo. No, cuestiones básicas, Lisandro, o sea, cómo citar, digamos, si uno toma una idea de un autor, por ejemplo, toma el texto de Jimeno Sacristán, o decir, bueno, relaciono con esto, y tomo una idea, la saco del texto textual, tal cual está en el texto, yo eso le tengo que poner comillas, le tengo que poner entre paréntesis el nombre del autor, el año y el número de página, si es textual. Si no es textual, no va el número de página. Después, cómo citar la bibliografía al final, si es un libro, si es un capítulo de libro, un artículo de revista, si es un video de YouTube, la página, el sitio, bueno. Estas cuestiones como más generales. Y la ortografía, no se olviden de la ortografía. Eso sí. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Yo, profe, perdón, pues yo les pregunto a mis compañeros, pero solamente es a modo de repaso, para no Sí. errarle. Cuando hablamos de los elementos de Steinman, ¿sí? Él nombra el plan de estudio, intencionalidad y las prácticas. Son solamente esos tres. Sí, nombraba, me parece, había 7. otras cuestiones. ¿Quién Las dijo? fronteras, Son como 7, creo. los elementos, Por ¿estás ahí- hablando, Jimena? Sí, los elementos. Estoy repasando porque el otro día se los pregunté y es como Ah. para tenerlo completa. Por eso quería ver cómo había interpretado cada uno, porque volví a ver el video y si bien Steinman no dice, en ningún momento no los menciona como elementos, era para sacarme la duda, ¿qué son en sí? Aparte de esos tres, vos decís, Rubén, que son 7, bueno, te los voy a pedir a los otros, porque no sé si son las posibilidades, la estructura matriz. Hay una parte medio que es confusa, porque Sí. habla de consideraciones generales y muestra un cuadro donde en el centro dice currículum universitario. Y entonces se confunde si esas son las generales o está hablando de otra cosa. Yo tomé eso. Esa del círculo dice consideraciones formales. Por eso es la duda que le preguntaba a profe, como en el momento de escribir los elementos. También habla en un momento de los límites o sea, qué Perdón cosas que limita un currículum. No sé Claro. si eso. como generales. Cuando habla de consideraciones generales se refiere a estas. Consideraciones generales son proyecto colectivo, la gestión curricular, poder y contexto. Ujú. Pero antes de eso, él habla de algunos elementos que describe y que se vinculan en el currículum. Ahí habla del plan de estudios, que organiza un programa formativo conformado por unidades curriculares, que pueden ser asignaturas, seminarios, talleres, créditos. Un punto de partida, el plan de estudios delimita un punto de partida, contiene una intencionalidad o conjunto de intencionalidades, y delimita también las posibilidades, o sea, lo que se puede hacer.
Dice, cuanto más estructurado está el plan, menos posibilidades de hacer cosas. Igual Steinman siempre dice que el plan es una estructura, que a veces es más lo que se puede hacer, que nosotros creemos que no, que a pesar de tener una estructura establecida, son muchas las posibilidades que brinda el plan para hacer. Delimita una estructura. Algunos de ustedes también lo habían identificado una estructura matriz, o sea, que bueno, en realidad es la estructura del plan. Claro, dice la estructura matriz desde la que se concretarán las prácticas de aprender y de enseñar. Y ahí es que él menciona que mientras más estructurado esté el plan de estudio, menos posibilidades va a tener de ser flexible. Después también ahí consideraba unas cuestiones formales como la carga horaria, los años, las titulaciones, zonas donde se puede abrir sedes de esa carrera, por ejemplo. Hay como varias cuestiones. Lo de las consideraciones formales no estaba en todas las preguntas, o eso lo modificó y lo agregó. O sea, estaban las consideraciones generales, pero las formales, por lo menos en lo que habíamos visto en la clase anterior, no las había agregado usted como pedido, no sé ahora, no lo vi porque entré un poquito más tarde. ¿En la consigna? Sí. No. Claro, no Acá están las las formales. consideraciones generales y las académicas. Claro, pero no dentro, las formales. No las formales, no, pero. Dentro de los elementos, el punto de partida, el plan de estudio, la intencionalidad, las posibilidades, esos elementos. Bien. Gracias, profe. No hay que especificar las consideraciones formales. No. 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 No, no estaba, pero yo después te paso. Lo que pasa es que algunas cuestiones de las consideraciones formales ustedes las pueden incluir cuando donde hacen la descripción. Sí, sí. ¿Sí? O sea, bueno, si dicen el plan de estudio es de 5 años con un total de tantas, una carga horaria de tanto, ¿sí? Ahí están como las consideraciones formales. Okay. Las generales son esas otras que mostró Rubén recién, y las académicas son en relación a la titulación, a cómo se organizan las materias, por los ciclos, los bloques, los formatos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí cómo quedó? ¿Se entendió, Jimena? Sí, sí, profe, gracias. Estaba tomando nota. Muchas gracias. Bueno. Entonces, así daríamos por finalizado. Bueno, no damos por finalizado hasta que ustedes no entreguen la evaluación y todo, pero por lo menos esta instancia de las clases hoy terminaríamos. Espero que hayan aprendido algo. Ustedes son los únicos que pueden decir eso. Sí, profe. ¿Sí? Me quedo tranquilo de que no nos pusieron a hacer algo y no está tan mal. ¿Por el plan de Sí. estudio? Bueno, igual todo, digamos, todo currículum tiene la posibilidad de modificarse, así que de mejorarse siempre y de modificarse. Así Sí, que... sí, eso es la teoría, profe. El plan que tenemos nosotros es del año 2005 y todos sabemos que le falta un montón de cosas, pero a veces los tiempos no se dan para... Lo aprueba el Consejo Superior, o sea, es bastante complejo impulsar una reforma en el plan de estudio
dentro de la UTN, ¿no? No sé el resto de los chicos en qué universidad están, pero el plan que tenemos es del 2005. Ujú. Bueno, pero hasta llegar a la instancia de reforma del plan nuevo también hubo otras instancias, se fueron haciendo otras modificaciones, esto mismo que decías de las materias Electivas. electivas que se fueron incluyendo, o sea, cómo eso después va a desembocar o va a nutrir, digamos, un plan de estudios nuevo también. Que bueno, cuando cuando se implemente este y se ponga en marcha, de acá a 5 años ya vamos a necesitar otro plan y así. Sí. Porque bueno, la realidad siempre va más rápido. Y hoy la realidad está muy compleja y muy difícil, así que hay que dar respuesta en muchas dimensiones y en muchos frentes. Y la universidad es un espacio para eso, de producción de conocimiento y de dar respuestas a la sociedad. Así que bueno. Yo tuve posibilidades de ver analizar otros planes de estudio de otras universidades, siempre de ingeniería química, y hay planes vigentes. Bueno, ahora se viene todo un cambio, ¿no? Que estamos todos obligados a cambiar, pero del año 79. Y sin espacios electivos, o sea, no sé cómo hacían los profes para incluir todos los conocimientos nuevos desde esa simulación. En esa época ni existía, o sea, no sé cómo hicieron para dar simulación en el año 79, cuando era recién, estaban empezando, no había herramientas de cálculo, de un montón de cosas, o sea, planes que eran demasiado estructurados sin la posibilidad de espacios electivos, como todo esto que estamos viendo, ¿no? De decir que le da flexibilidad, bueno, eran totalmente inflexibles, cero internacionalización, o sea, no sé cómo han hecho y han seguido formando ingenieros en esas universidades con ese plan. Pero no sé, pienso que a lo mejor el currículum real actual es muy diferente a ese currículum explícito del 70 y pico. Probablemente ya no tenga nada que ver. Claro, hay que ver qué enseñaban realmente, ¿no? Era el que tomó vuelo y el oficial quedaba incluido como algo del Real, más algo, el oficial más algo más era el Real. Claro, hay que ver, digamos, en la práctica cómo, digamos, si se enseñaba eso tal cual o se fue modificando tanto que, digamos, ese plan de estudio en la práctica ya casi no existe, porque del 79 ahora como que pasó mucha vida en el medio. Cambió mucho el mundo. Pero creo también que a veces la estructura de la universidad hace que prevalezca un plan de esa antigüedad, del año 79. Porque no creo que no hayan querido modificarlo, o a veces son cuestiones políticas o de la institución, o no sé qué. Bueno, a veces no se quieren modificar las cosas. Sí. O bueno, habrá gente que sí, habrá sectores que sí, otros sectores que no. Bueno, siempre hay que mirar y analizar en contexto y en cada caso. Un trabajo interesante es hacer trabajo de análisis histórico de los planes de estudio, de cómo se definen los planes, de todo ese momento de cómo se construyen, ¿no? Y entrevistar a las personas que estuvieron ahí participando, definiendo, luchando por qué cuestiones incluir y qué cuestiones no. Esos trabajos historiográficos así del currículum son La interesantes. cantidad de horas para darle una materia y pasar 2 días discutiendo eso, por ejemplo, sin llegar a acuerdos. Pero, Y 2 días no es mucho, es poco. ¿eh? Es ¿Cómo? poco 2 días. 2 días de discusión es re poco. No, es mucho. Pueden No, pasar años. tuvimos meses, pero de decir, bueno, pero esto cómo lo damos, o de volver hacia atrás con cosas y aumentar las horas. Bueno, para todo esto tienen que servir los seminarios, las herramientas teóricas,
para poder analizar la realidad, para poder analizar la realidad, decir, explicar, describir, explicar, y en el caso de la formación de ustedes, si van a hacer especialización, proponer algo, el trabajo final es una propuesta de algo, una propuesta de intervención superadora en algún aspecto, en alguna dimensión. Y bueno, si es la maestría, pueden ir en esa línea o en una investigación también. Así que como también les dije muy al principio, los que no, algunos ya están más avanzados, pero los que están empezando también pueden empezar a pensar en temas para sus trabajos finales. Y entonces van viendo ya cada seminario, les va aportando a lo que ustedes necesitan, a lo que a ustedes les interesa. No sé si dijiste. Gracias. Bueno, entonces cerramos aquí, si les parece, subo la consigna de evaluación al aula, las normas APA, y bueno, cualquier cosa me escriben por mail y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, Ha sido un gusto conocerlos, Igual, profe, fue muy compartir. el seminario. Espero bueno, que les siga aportando el currículum, que parece muy abstracto y aburrido, pero No, pero me tiene recibí. sentido, tiene sentido. Y nos vemos más adelante en el seminario de didáctica universitaria. bueno, muchas gracias, profe. Muchas Chao. gracias, profe. Gracias, Rosa. Gracias, Gracias profe. a ustedes. Gracias. Chicos, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chau, chau.